a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Los niños pueden pasar a su clase. Mateo 16, 18. Quiero leer del versículo 13 para que entendamos el contexto. Y dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Siéntese. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero... ¿Sí me escucha? Quiero compartir el tema que anuncié: la verdadera iglesia, eclesía. Y la razón por la que estaba yo pensando, hermanos, en este tema es porque creo yo que es de suma importancia que nosotros comprendamos y sepamos quiénes son la verdadera iglesia del Señor. Es decir, hay una verdadera iglesia y hay una falsa iglesia. Si hay una verdadera, hay una falsa. Amén. No quiero hablar de religiones, no quiero hablar de sectas, no quiero hablar incluso de nombres que algunas congregaciones ponen, porque hay muchas. Pero sí quiero hablar de la iglesia verdadera. Digamos que eclesía es una palabra griega que lo que significa es congregación de santos. Entonces cuando hablamos de iglesia o eclesía, que de ahí viene la palabra iglesia, entendamos que estamos hablando de la congregación de los santos, de la congregación de los hijos de Dios. Ahora, si nosotros tenemos esta base de lo que es la verdadera iglesia, que vamos a ver algunas cosas, algunos versículos de qué es la verdadera iglesia, pero si nosotros tomamos como base de que la iglesia se compone de santos llamados por Dios, entonces es obvio que no todos son la verdadera iglesia, aunque hagan grupos incluso con nombres bíblicos, o con nombres piadosos, o con nombres entre paréntesis cristianos. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos nuestra congregación y le pusimos Ministerio Ebenezer Hemet.
Pero esta congregación, este grupo, Ebenezer Geme, este ministerio, Ebenezer Geme, que somos cristianos, cristocéntricos, si nosotros no somos nacidos de nuevo, no somos parte de la iglesia del Señor. Aunque tengamos ese título, incluso aunque tuviéramos otro, digamos, aunque tuviéramos Asamblea de Dios, o aunque tuviéramos Agrupación de Dios, o aunque tuviéramos Testigos de Jehová, o aunque tuviéramos Testigos de Jesucristo, o aunque tuviéramos ese nombre, ¿verdad?, los santos de los últimos días, o aunque nos llamáramos católicos incluso, pues, claro, no somos católicos, ya dije que somos cristianos evangélicos. Pero ¿por qué digo esto? Porque digamos que los católicos, por ponerles un ejemplo, ellos dicen que son la verdadera iglesia. Los testigos de Jehová dicen que ellos son la verdadera iglesia. Los adventistas dicen que son la verdadera iglesia. Entonces, ¿cómo realmente saber quién es la verdadera iglesia? Los cristianos dicen que son la verdadera iglesia. Ahora, ¿quiénes son la verdadera iglesia entonces? Ahora, lo impresionante es que este versículo que leímos, el Señor Jesús nos enseña quiénes son la verdadera iglesia. Para empezar, hay muchas cosas que vamos a ver, como les dije, pero la primera cosa que nosotros debemos de saber y comprender de quién o quiénes pertenecen a la verdadera iglesia, número uno, son aquellos que son nacidos de nuevo, edificados en Cristo. Ahora, el Señor Jesús le dijo, tú eres, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro hace esta confesión, el Señor le dice, Simón, eres bienaventurado. Porque eso que acabas de decir ahorita, de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Hijo de Dios, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo reveló directamente mi Padre a tu corazón. Y tú te llamabas Simón, pero ahora tú te vas a llamar Pedro. Pero sobre la base, sobre la roca, sobre ese cimiento del cual tú acabas de confesar de que yo soy el Cristo, es decir, sobre esa confesión de fe, sobre esa roca, sobre ese cimiento, yo voy a edificar mi iglesia. Amén. Amén. Ahora, algunas religiones, y específicamente la religión católica, perdone que sea directo, pero tengo que decir la verdad. Digamos, ellos dicen que Jesús se refería a que sobre Pedro la iglesia iba a ser edificada. Pero cuando nosotros miramos el griego, cómo fue escrito, este pasaje se escribió de esa forma que se lo estoy explicando. O sea, Jesús le dice a Pedro, Simón, tú ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar piedra, te vas a llamar una roca, porque estás dentro de mí, estás en mí. Entonces, y así entre paréntesis, todos aquellos que hemos creído en Cristo, todos aquellos que nacemos de nuevo, nosotros venimos a ser pilares, nosotros venimos a ser bien cimentados, nosotros venimos a ser baluartes, y vamos a ver un versículo más adelante, venimos a ser de alguna manera cimentados en Cristo, pues. Eso es lo que el Señor le dijo a Pedro. Pero en cuanto a su iglesia, no le estaba diciendo que sobre él iba a poner su iglesia, sino sobre la confesión de fe, que ese debe ser nuestro cimiento, nuestra base. Sobre eso, o sea, sobre Cristo, porque eso fue lo que Pedro confesó, él iba a fundar su iglesia. Entonces, si la iglesia estuviera fundada sobre Pedro, yo mejor me voy a vender tomates. Ahora le voy a explicar por qué razón. Porque aunque Pedro fue uno de los apóstoles que el Señor llamó para evangelizar específicamente a los judíos, según el libro de los Hechos, no significa que la iglesia esté cimentada sobre él. Porque Pedro
no deja de ser hombre. Bueno, ahorita ya está en la presencia del Señor, pero en ese momento Pedro no dejaba de ser un hombre con defectos, con deficiencias, con problemas. Y ya vemos que Pedro negó. Y no es que estemos echando en cara, pero nada más le estoy haciendo ver por qué la iglesia no está fundada sobre Pedro. Porque Pedro era un hombre común y corriente como nosotros. Claro, un hombre de fe, un hombre que Dios escogió. No hagamos eso a un lado. Pero la iglesia está cimentada sobre Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué sobre Cristo? Porque Él es la razón de la existencia de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado y si Cristo no estuviera ahora mismo sentado a la diestra del Padre en el trono, Sí, Señor. intercediendo por su iglesia, entonces la iglesia no existiera. Entonces Él es el fundador. Amén. Es más, Él es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué la iglesia? Porque este grupo de santos que ahora está en todo el mundo y que ha estado o casi por 2000 años, ¿por qué este grupo no está otra vez bajo un hombre? Porque es una entidad espiritual que necesitaba y necesita estar adherida a un rey, y ese rey es Cristo. Espero me esté dando a entender, porque yo me entiendo perfectamente bien. Pero mire, le voy a dar algunos versículos. De manera que en Cristo, según este pasaje que leímos, en Cristo nació la iglesia. No en otro personaje, no en Buda, no en Mahoma, no en José Smith, no en ¿cómo se llama no en los demás. Ahora, yo quiero que me acompañe Hechos, capítulo 8, versículo 3. Hechos, capítulo 8 y versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El versículo 3 del capítulo 8 dice que Saulo, ¿a quién asolaba? ¿A quién perseguía? A la iglesia. A la iglesia o a los cristianos o a los hombres piadosos, según el versículo 2 de ese capítulo 8. Entonces, y ahora el Señor llama a Saulo y se le presenta, y en el versículo 4 del capítulo 9, de ahí siempre de hecho le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús es parte de la iglesia porque Él la fundó, porque la iglesia está dentro de Él. Entonces estos tres versículos del capítulo 8 y del capítulo 9 corroboran de que la iglesia no fue fundada sobre Pedro. Amén. Ni fue guiada por Pedro, sino que nació en Cristo, y Él mismo, Jesús aquí, Él lo dice y se lo dice a Saulo. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, vuelvo y repito, pero ahora viene Jesús y dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el cielo. Porque aquí el Señor ya había resucitado. El Señor aquí ya estaba a la diestra del Padre. Y se le presenta a Saulo, le dice: ¿por qué me persigues a mí? Ahora lo impresionante es que Saulo no dice: Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo a los cristianos, o estoy persiguiendo a la eclesía, o a este grupo de santos. A esos son los que estoy persiguiendo. No dice Saulo eso, sino dice: Señor, ¿quién eres? Entonces el Señor le vuelve a decir: al que tú estás persiguiendo. Entonces
porque es importante que entendamos que la verdadera iglesia está pegada a Cristo. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, número uno, para entender quién es la verdadera iglesia, son aquellos que tengan a Cristo en su corazón. Son aquellos que han nacido de nuevo. Esos son la iglesia. La iglesia no es el templo. La iglesia no es el templo. El templo, a veces dicen vamos a la iglesia. Esa es una expresión errada. Se tiene que decir vamos al templo. Porque el templo son las cuatro paredes. La iglesia son, espero con todo mi corazón que usted sea parte de la iglesia. Y yo creo que sí, porque está aquí y adoramos juntos al Señor. Ese es un fruto. Un fruto de los santos es que adoran al Señor con libertad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces la verdadera iglesia son ustedes y soy yo. Son aquellas personas que han nacido de nuevo, número uno. Son aquellas personas que tienen a Cristo. Vuelvo y repito y recalco esto. La verdadera iglesia son aquellos que tienen a Cristo como cimiento, como cabeza. ¿Por qué la iglesia católica entonces no es la verdadera iglesia? Porque no es Cristo el centro, son otros personajes. Y si usted quiere, después nos sentamos a platicar. Pero esa es la verdad, hermano. Eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Ahora bien, si la verdadera iglesia son aquel grupo de personas, de seres humanos que está en todo el mundo, que tienen a Cristo en su corazón, eso significa que la iglesia del Señor puede estar en otros grupos. Es decir, hay algunos grupos que están enseñando doctrina falsa. Hay algunos grupos que no están enseñando la verdad del Señor. Sin embargo, yo creo con todo mi corazón de que hay personas ahí que por ignorancia están, pero han nacido ya de nuevo. Entonces, esas personas son parte de la iglesia del Señor. Ahora, yo les voy a decir otra verdad. Aunque pueden estar en grupos equivocados donde están enseñando cosas que no son bíblicas, pero como ellos están en ignorancia y ellos son nacidos de nuevo, entonces eventualmente el Señor los tiene que llevar a un lugar donde ellos puedan desarrollarse. Esa es otra verdad. O sea que una de las verdades puede ser que pueden ser iglesia y están en otros lugares por ignorancia, pero como son verdadera iglesia, el Señor en su momento y en su misericordia los va a llevar a un lugar donde ellos se puedan desarrollar. Eso tiene que ser así. Entonces, por eso nosotros necesitamos orar unos por otros. Entonces nosotros, ¿se acuerda que miramos ese punto en la oración de la intercesión? Entonces nosotros por eso debemos de orar. Señor, levanta obreros porque la mies es mucha. Y nosotros no debemos de cansarnos de predicar el evangelio. Y el Señor ya sabe quiénes son los de Él. El Señor ya tiene sus marcados. El Señor ya tiene sus escogidos. Entonces por eso le digo yo que eventualmente el Señor va a juntar a su iglesia. Eso tiene que ser así. Amén. Eso tiene que ser así. Ok, mire, sigamos ahí en Hechos, capítulo, nada más que brinquémonos al capítulo 20 y versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, por su propia sangre. Este otro versículo confirma de que la iglesia pertenece a Cristo y que está fundada en Él. ¿Por qué? Porque Él se lo dijo a Pedro y porque aquí dice que Él, el sacrificio que hizo fue por su iglesia.
Pero estas personas que quieren pertenecer a la iglesia, a la verdadera iglesia, obviamente tienen que aceptar esa sangre. Definitivamente. O sea, yo no puedo decir que soy parte de la iglesia solo porque canto, solo porque oro, solo porque estoy incluso en un grupo cristiano. Yo vengo a ser parte de la iglesia porque ya he aceptado el sacrificio de Jesús en mi corazón. Entonces, eso significa de que la iglesia viene a estar compuesta exclusivamente solo por salvos. Solo por salvos. Alguien que no ha sido salvo, alguien que no ha sido perdonado de sus pecados, no es parte de la iglesia del Señor, aunque esté reunido dentro de la iglesia. Eso significa y eso afirma lo que la iglesia dice, lo que la Biblia dice, que dentro de la iglesia hay lobos, que dentro de la iglesia hay impíos, y que dentro de la iglesia hay infiltrados. Esa es una verdad. Claro, nosotros le vamos a dar la bienvenida a todos porque no conocemos los corazones. Y además, nosotros no debemos de juzgar a nadie ni por palabra, ni por hecho, ni por apariencia, ni por nada. Nosotros tenemos que, el Señor, es más, los discípulos le preguntaron al Señor en una oportunidad: Señor, hay cizaña dentro del trigo, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y el Señor le dice: no, ese trabajo no es de ustedes. Ustedes prediquen, ustedes oren, ustedes evangelicen, ustedes conságrense. En aquel día los ángeles van a hacer el escogimiento. Entonces, eso significa que la verdadera iglesia está compuesta exclusivamente de salvos. ¿Usted ya es salvo? Amén, gloria a Dios. Hermano, me está asustando. ¿Usted ya es salvo? Aleluya. Gloria al Señor. Sí. ¿Por qué es salvo? Porque un día usted hizo su confesión de fe, usted pidió perdón, usted dijo: Señor, yo reconozco que soy pecador y reconozco que solamente el sacrificio que hiciste en la cruz, solamente esa sangre que derramaste puede limpiarme y puede regenerarme y puede hacerme nueva criatura. Cuando usted hizo esa confesión, ¿se acuerda? Amén. Usted fue salvo. Aleluya. Usted fue salvo, entonces usted pertenece a la iglesia. Hermano, pero tengo un montón de problemas y tengo un montón de defectos. Sí, amén, yo también los tengo. Pero somos iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahora? Es perfeccionarnos. Amén. Porque otra de las cosas que pasa es que Dios no va a poder perfeccionar a nadie fuera de la iglesia. No lo va a poder hacer. Así es. Dios va a perfeccionar a los que están en su redil. Por eso dice en el capítulo 17 de Juan que Él le dice al Padre: Padre, guarda a los míos, a los que están aquí, no a los de allá afuera, sino a los que ya tengo aquí en el redil. Entonces, la bendición, el perfeccionamiento es para los santos, es para los salvos. Gloria a Dios. Entonces, bienaventurados, hermanos, ustedes, porque ustedes están en la casa del Señor y estamos juntos para, número uno, adorarle, pero número dos, estamos siendo perfeccionados. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey del Día. Aleluya. Entonces la iglesia está compuesta por salvos. Por eso dice el capítulo 2, siempre de ahí, de Hechos, y el versículo 47 dice que estaban alabando ellos a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, solamente los salvos son los que pueden entrar a esta congregación. Solamente, o sea, no, cuando digo a esta congregación no me estoy refiriendo a solo a este grupo, sino me refiero a la iglesia, a la eclesía que está en todo el mundo. Si alguien quiere ser parte de esta congregación, del cuerpo de Cristo, digamos, de la eclesía, si alguien quiere ser parte, tiene que ser salvo. Y el Señor lo va a agregar porque el Señor ya los conoce. Sí, amén. Aleluya. Ok. Ahora, como salvo, como nacido de nuevo,
como alguien que profesa la fe. Dijimos que es iglesia, pero como es iglesia, entonces obviamente él tiene que confirmarse en esa fe. Se le tiene que ver el fruto de esa fe como salvo. Entonces yo quiero que leamos Hechos capítulo... está el capítulo 16 y versículo 5, pero ¿sabe qué? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, Efesios 4:1, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si tú ya eres iglesia, en otras palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, si tú ya eres nacido de nuevo, gloria al Señor, se hizo una fiesta en el cielo y tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Pero entonces ahora, por favor, como tal, compórtate. O sea, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Como iglesia que eres, como escogido, como salvo, compórtate como es digno de la vocación. El versículo 17 dice: requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Esa es la marca. Esta es otra marca para saber quiénes son la verdadera iglesia. Yo no puedo decirle a todo el mundo: yo soy iglesia, yo soy hijo de Dios, si mi actitud es contraria a eso. Amén, amén. Entonces, ¿cómo yo voy a dar fe de que soy la iglesia, la verdad, que soy parte de la verdadera iglesia? Número uno, porque el Señor me perdonó mis pecados. Y el Señor me hizo una nueva criatura y inscribió mi nombre en el libro de la vida. Y yo reconozco que solamente su sangre me puede limpiar, pero también con mis actitudes. Amén. Yo no puedo decir que soy doctor y todo el tiempo corto pasto. Entonces soy jardinero. Yo soy doctor y lo que me va a marcar eso es que yo voy a estar haciendo cirugías, yo voy a estar en el hospital, yo voy a estar haciendo operaciones, yo voy a estar dando medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo decir yo soy iglesia del Señor si yo no ando como es digno. Amén. Sino al contrario, ando como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Entonces nosotros estamos llamados a ser parte de algo glorioso, a ser parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y eso significa que nosotros vamos a ser de la misma naturaleza de Cristo y vamos a estar con Cristo. Pero por ese privilegio, por ese nombramiento que se nos ha dado, por esa grande bendición que no la compra ni todo el oro ni la plata de este mundo, nosotros debemos, así como dice aquí el apóstol Pablo, de andar como es digno. ¿Cómo así, hermano? No en la vanidad de su mente, no en la vanidad de nuestra mente, como dice el versículo 17. Versículo 20, porque no habéis aprendido así a Cristo. O sea, si nosotros pertenecemos a Cristo, si nosotros somos parte de Cristo como iglesia, porque ya vimos que la iglesia está en Cristo. Amén. Si nosotros somos la iglesia, entonces dice que no hemos aprendido así de Cristo a hacer las cosas malas. Entonces se tiene que reflejar en nosotros la vida de Cristo. Amén. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el versículo 22, despojémonos del viejo hombre, vistámonos del nuevo, versículo 24. Versículo 25, desechemos toda mentira. Amén. Versículo 28, si robábamos ya no lo hagamos. Versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Versículo 30, ya no contristemos al Espíritu con nuestros hechos. Versículo 31, que se quite de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, malicia. Versículo 32, tenemos que ser benignos. Capítulo 5, tenemos que imitar a Dios. Versículo 2, tenemos que andar en amor. Versículo 4, no tenemos que hablar palabras deshonestas ni necedades. Versículo 5, porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Dios.
Versículo 15 del capítulo 5, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La iglesia, la verdadera iglesia, no es religiosa. La verdadera iglesia no pierde el tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La verdadera iglesia no anda perdiendo el tiempo en lo que el mundo lo pierde. Entonces, examinémonos a nosotros mismos, porque nos podemos engañar nosotros mismos. Eso lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. No os engañéis, dice. O sea que sí existe esa posibilidad, que yo pueda decir, no es para tanto. Entonces, tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado. Miren, hermanos, cuando nosotros miramos el evangelio de esta perspectiva, sinceramente, hermanos, parece que nos tiran unas guacalaotas de agua bien fría. Pero es que es la única manera de saber la verdad. Amén. Amén. Es la única forma. O sea, tiene que haber una diferencia. Amén. Porque yo quiero la bendición del Señor. Sí, amén. Porque yo quiero estar con el Señor como cuerpo de Cristo. Va a llegar un momento en que la cabeza se va a pegar a ese cuerpo, o sea, Cristo. Y eso va a pasar ya dentro de no muchos días. Porque el Señor viene por su iglesia. Imagínese usted si el Señor vino a morir, a sufrir. ¿Cómo no va a venir ya a traer lo que ya pagó? Amén. Gloria a Dios. O sea que no tiene lógica. Claro que va a venir. Aleluya. Gloria, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Él va a venir. Ahora, nosotros estaremos preparados. Estaremos como verdadera iglesia, nosotros listos para recibir ese ensamble, esa transformación. No me lo responda. Entonces, para eso es que nosotros nos reunimos, para pedirle al Señor misericordia, para acercarnos más a Dios. La religiosidad no, la verdadera iglesia no. Ya toma estas reuniones como algo que vamos a la iglesia y salimos del compromiso. No, nosotros vamos a la iglesia todos los días que se pueda, porque sabemos que cada día nosotros podemos avanzar más, crecer más, buscar más al Señor, dejar cosas más. Si yo les decía la vez pasada y se los vuelvo a decir, si mentía yo 10 veces ayer, ahora que sean 9 Sí, amén. o 8, o si ya no puedo decir las 10, pues que buenísimo. Pero la iglesia del Señor, la verdadera, está en esa búsqueda continua, Amén. porque sabe que su Señor viene, porque sabe que pronto nos vamos a encontrar con nuestra cabeza, Amén. y así como estamos no vamos a poder estar. Gloria a Dios. Entonces pidámosle al Señor misericordia. Entonces la verdadera iglesia está compuesta de salvos, pero estos salvos tienen que dar a conocer esta fe, Amén. tienen que vivir esta fe. Colosenses capítulo 2 versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aleluya. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces ya haciendo esto, nos vamos a arraigar, dice el versículo 7, y nos vamos a sobreedificar, y nos vamos a confirmar en la fe, así como se nos ha enseñado. Y entonces vamos a abundar en acciones de gracias. Amén. Aleluya. En acciones de gracias. Entonces la verdadera iglesia tiene que reflejar eso. Amén. La verdadera iglesia, dentro de la verdadera iglesia está Dios visible. Esa es otra característica de la verdadera iglesia. Aparte de que yo soy salvo, aparte de que tengo que mostrar frutos, en la verdadera iglesia está Dios, se muestra Dios. O sea que, porque dice la Biblia, y vamos a leerlo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15.
te escribo, dice el versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay tres cosas aquí que son o que debe demostrar la verdadera iglesia. Una de las cosas que es la verdadera iglesia, que es casa de Dios. ¿Qué hace usted en su casa? Lo que hace usted en su casa, usted duerme, usted come, usted se baña, usted hace lo que quiera en su casa porque está en su casa. Usted vive ahí. Entonces, ¿qué hace Dios en su casa? Él hace lo mismo. Dios en su casa hace lo que Él quiere hacer porque está en su casa. Ahora, este versículo dice que la iglesia es casa de Dios. Es decir, que Dios habita en medio de los santos. Él se mueve en su casa, pues. ¿Me está entendiendo? Amén. O sea que Él vive ahí. ¿Qué hace usted en su casa? Vivir. Usted no vive en la calle si tiene casa. Usted vive en su casa. Y en su casa usted tiene libertad de hacer lo que usted quiere porque es su casa. Nadie le va a decir, eso no lo hagas, o por qué estás durmiendo tanto, por qué estás durmiendo menos, o por qué pusiste ese asiento ahí, o por qué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hace las cosas que haces? Porque es mi casa, no le puede contestar, porque aquí yo tengo libertad. Porque andas en shorts, porque estoy así, que aquí me siento libre. Dios igual en su casa, Él tiene libertad. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. Es decir, que Dios, una de las características de la verdadera iglesia es que Dios está ahí en medio. Dios no está en la religión. Dios no está en la religión. Miren, antes de que Cristo viniera, Dios habitaba en el templo. Por eso Salomón, él hizo templo. Y el deseo de David, el padre de Salomón, era hacerle un templo al Señor. Pero el Señor le dijo, tú no me vas a hacer templo, porque eres guerrero, pero me la va a hacer tu hijo Salomón, porque en su reinado va a haber paz. Pero cuando Salomón hace el templo y él ora, él le dice, Señor, aquí presento este templo que es tu casa, para que tú habites como lo has prometido. Y cuando Dios le responde a Salomón la oración, le dice, yo te prometo, le dice Dios a Salomón, que yo voy a estar en esta casa todos los días. Amén. Siempre y cuando tú me obedezcas. Y si tú me obedeces como tu padre David me obedeció, entonces yo voy a confirmar tu reino perpetuamente. Y yo voy a estar en mi casa perpetuamente. Si no, lo voy a dejar desolado. Lamentablemente eso pasó. Porque Salomón se desvió, luego sus hijos, y bueno, hubo un montón de situaciones hasta que Dios incluso permitió que el templo fuera destruido. Entonces Dios dejó de habitar en el templo. Pero cuando vino Cristo estableció un nuevo pacto. Amén. Y Él ya no habita en casas hechas de hombres, sino ahora habita en los corazones de su iglesia, de su pueblo, de sus santos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dios habita en medio de sus santos ahora. Claro, como ahora nosotros aquí nos reunimos y aquí glorificamos, pues también el Señor no solo puede estar dentro de nuestro corazón, dentro de su iglesia, sino también en este lugar el Señor se puede mover. Pero la prioridad es que la iglesia es su casa. Los corazones de los santos es su casa. Dios habita en los corazones de su iglesia. Entonces, esa otra característica de la verdadera iglesia es que Dios está ahí. Ahora, si Dios está ahí, entonces se tiene que necesariamente ver cómo Dios guía, cómo Dios dirige, cómo Dios gobierna. Entonces las preguntas aquí saltan por sí solas. ¿Te está guiando el Señor? Amén.
Eres iglesia. Te estás dejando dirigir por Dios aún en las cosas materiales. Amén, hermano. Eres iglesia entonces. Pero si no, si hacemos nosotros las cosas a como podamos y cuando queremos y como queremos, entonces no hay diferencia entre nosotros y el mundo, porque así la gente del mundo se maneja, hace las cosas por intención, por intuición, por inercia, qué sé yo, pero nosotros ya no debe ser así. Nosotros debemos de dejar que el Señor nos guíe, debemos dejar que el Señor nos dirija como verdadera iglesia, pues, porque esas son las características de la verdadera iglesia. Solo para ponerles un ejemplo, imagínense ustedes que la verdadera iglesia al principio querían servidores dentro de la congregación. Se ponían a orar y oraban, Señor, tú escoge. Cuando escogieron a Matías, por ejemplo, el reemplazo de Judas, el que se ahorcó, dice que oraron y el Espíritu Santo les habló y ya escogieron a Matías. Entonces la verdadera iglesia es dirigida por Dios, porque Dios está ahí. La verdadera iglesia hace las cosas no por motivación de la gente, sino por lo que Dios dice. A veces van a venir consejos, a veces van a venir aportaciones y las vamos a recibir con todo nuestro corazón, pero la última palabra la tiene que dar Dios. La última palabra tiene que ser Dios. Entonces, en todo necesito comprar esto, pero ¿será que es tu voluntad, Señor? Se ve bien, pero ¿será que es tu voluntad? En todo, hermanos, y de esto podremos nosotros hablar de un solo tema, pero realmente yo quiero que usted me entienda el concepto de que en la verdadera iglesia está Dios, y si Él está, quiere decir que Él gobierna. Amén. Y si Él gobierna, entonces Él tiene el control. Sí, ya no lo tengo yo, amén, sino Él. Amén. Otro factor que se ve dentro de la verdadera iglesia es que la iglesia tiene contacto también directo con Dios. Es una iglesia que está en comunión con Dios. Amén. Eso ya lo hemos platicado. Amén. Un cristiano que no ora no es cristiano. La iglesia que no se comunica con su cabeza, con su Padre, con el cielo, ¿cómo va a ser iglesia? Si la iglesia tiene que ser dirigida por Dios. La iglesia es una entidad que tiene que estar pegada a Dios. Entonces, si no hay oración, nos falta algo. Entonces, alguno de nosotros puede decir, hermano, en algún punto que usted dijo, ay, yo no lo estoy haciendo, entonces yo no soy iglesia. No, acuérdese que el primer paso es que seamos perdonados. Entonces ya entramos. Pero como iglesia se tienen que ir desarrollando todas las cosas. Yo no puedo tener 15, 20, 30 años diciendo yo soy iglesia y soy esto y no se ve en mí ese desarrollo. Se tiene que ver ese desarrollo, se tiene que ver ese crecimiento. Entonces, no se sienta juzgado, no se sienta culpable si en algún punto aquí el Señor nos está hablando. La idea es que como iglesia entonces nosotros lo vamos a hacer. Como iglesia entonces yo lo aprendo y lo voy a desarrollar. Ese es el propósito del Señor. Por eso es que el Señor nos da tiempo. Por eso es que el Señor no nos lleva de una vez cuando nosotros aceptamos, sino Él dice, no te voy a dar tantos años, tanto tiempo para que tú crezcas, para que tú te desarrolles. Pero si en el tiempo ese que Dios te da, tú no te desarrollas, entonces ese ya son otros 20 pesos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. No estoy enojado. Acuérdense que tenemos Santa Cena. Y yo le quiero dar este tema porque es importante que nosotros nos concienticemos, que nosotros nos examinemos y participemos de las bendiciones. Mire, le voy a dar este último. La verdadera iglesia es baluarte de la verdad. Ahí está. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Primero, ahí dijimos, ¿verdad? Que era casa de Dios, porque, o sea, Dios está ahí. Segundo, ahí es columna. Pero tercero es baluarte de la verdad. Otra característica de la verdadera iglesia
es que vive la verdad y la da la verdad. Entonces, una de las características de la verdad dentro de la verdadera iglesia es que hay libertad. Hay libertad. Digamos que si usted en alguna oportunidad de su vida estuvo en algún grupo, en alguna religión, casi que no le daban a usted la verdad, sino nada más le dan como para entretenerlo. A veces temas de discusión, a veces temas de qué sé yo, para entretenerlo. Pero una de las características de la iglesia es que está en pro de la verdad. Y la verdad nos hace libres. ¿Cómo yo voy a saber que estoy entonces en la verdad? Cuando hay cambio, cuando hay libertad, cuando yo no soy el mismo. Y para que yo no sea el mismo, para que yo le dé lugar a la verdad, tiene que haber una confrontación. Entonces, si en esos grupos usted nunca lo confrontaron, nunca usted se sintió confrontado, quiere decir que no le dieron la verdad. Porque todos nosotros tenemos problemas. Todos nosotros tenemos deficiencias. Y hasta que no viene la verdad, no vamos a ser confrontados y no vamos a poder cambiar. Entonces entienda que cuando usted es confrontado con la palabra, es decir, con la verdad, usted está por buen camino. Entonces, una de las características de la iglesia es que vive la verdad, pero también la promueve. Aunque a veces esta verdad sea como una espada, así como dice Hebreos, porque la verdad es una espada. La Biblia dice que la palabra entra, penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, que entra y uno puede llegar a decir, eso me dolió. O este hermano le contó mi esposa, le contó mi esposo, o cómo hizo para saber lo que me está pasando. No, hermano, aquí no se trata de que yo no conozco la vida de usted, porque no vivo con usted. Aquí es la verdad la que entra. Entonces, si eso pasa, entonces vamos por buen camino, porque es la verdad la que nos está confrontando. Y esa característica está en la verdadera iglesia, que es baluarte de la verdad. Y no vamos a parar de decir la verdad. A veces a mí me cuesta, hermano, créamelo. Me cuesta porque yo digo los hermanos porque ¿sabe por qué le digo eso? Porque cuando yo miro algunas cosas digo, ay Señor, eso está duro de hacerlo. O sea, porque primero me pasa a mí el tráiler. Digamos, cuando yo estoy estudiando esto, a mí me pasa el tren. Sí, amén. Entonces digo yo, Señor, pero bueno, es tu verdad, amén. Es tu palabra. Amén. Ahora, Señor, la recibimos, Señor. Aleluya. Ahora, Señor, voy con mis hermanos. Y así me toca. Amén. Entonces, a mí me cuesta un poco, hermano, pero sabemos de que eso es lo que nos conviene. La verdad, porque la verdad nos hará libres. Y si nosotros somos libres, entonces quiere decir que, como dijimos el tema pasado, ¿qué día fue? Si nosotros somos libres, entonces el diablo ya no va a tener nada en nosotros. Y eso es lo que queremos, que el diablo no tenga nada que ver con nosotros, sino nosotros podamos estar libres, podamos estar absueltos y podamos volar con el Señor, que ese es el objetivo final de la iglesia, irse con el Señor. Y con esto termino. Dice Apocalipsis, el capítulo 22, si no estoy mal, uno de los versículos finales, que la esposa y el espíritu dicen, ven Señor Jesús. Otra característica de la iglesia, de la verdadera pues, es que anhela con gritos, con todo su corazón, ven al Señor. Verlo, quiere verlo. Hay unas personas, yo platicaba hace algún tiempo con una señora y le decía, preparémonos, el Señor le ama, el Señor viene pronto. Y esta persona me contestó, yo estoy bien a gusto aquí. Yo la verdad es que yo estoy pero bien a gusto aquí, yo no me quiero ir a ninguna parte. Yo le dije, no,
vámonos con el Señor va a venir por su... No, dice, y de veras, hermano, no le estoy mintiendo. Así, yo, dice, la verdad, yo no me quiero ir a otro lado. Dice, yo aquí en la tierra, aquí estoy bien a gusto. Y dije, wow. Otro me dijo, de veras, hermano, yo estaba hablando con él y me dice, vos, me dice, ya no vino el Señor, ¿verdad? Me dice, ¿así? No, le digo, no, la Biblia dice que el Señor no tarda, o sea, no retarda su promesa, Él va a venir. Pero dice, no, dice, ya no vino. ¿Desde cuándo? Dice que están, hermano. Y si el apóstol Pablo, hace casi 2000 años, él escribió y dijo, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Si el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, me parece capítulo 4, versículo 17, él escribe, nosotros los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados con él. O sea que él esperaba al Señor hace 2000 años, él esperaba ser arrebatado hace 2000 años. O sea que él miraba que algunos hermanos ya habían muerto, pero él estaba vivo. Entonces él decía, nosotros que habremos quedado, dice, seremos arrebatados si el Señor viniera. O sea que desde cuándo la verdadera iglesia no pierde la esperanza. La verdadera iglesia, aunque todo el mundo diga, no, ya no vino el Señor, que mentiras, que son patrañas, que esto y lo otro, no, la verdadera iglesia tiene esperanza. Y dice, no, el Señor va a venir un día de estos, porque Él no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Gloria al Señor.